Buenos días todavía, a un minuto de buenos días. ¿Cómo están? Es una bendición volvernos a reunir como iglesia, como comunidad, como cuerpo de Cristo. Esta bendición que solamente tuvo el diseño perfecto de nuestro Dios, de que a través de la iglesia podamos disfrutar de las bendiciones del plan perfecto de Dios, como armonía, como cuerpo. Y así como mi hermano Dani introdujo el servicio, ¿qué salmo leímos? 84. Y qué grato es encontrarme con hermanos cada 8 días, volverlos a saludar y volver a ver su rostro y con una sintonía claro en mente. Creo que podemos disfrutar cuando la iglesia se preocupa por conocer a un Dios grande, a un Dios supremo, a un Dios que gobierna todo. Cuando advertimos que mi hermano también está en sintonía, y eso me anima mucho a poder seguir en la fe. Y así es como funciona el cuerpo de Cristo. Porque verdaderamente cuando platicamos con los hermanos en el saludo o al inicio y vemos las maravillas que Dios hace en el transcurso de la semana y las compartimos, entonces estamos en sintonía. ¿A quién estamos realmente adorando como iglesia durante toda la semana para juntar todos un mismo sentir? Y para coincidir con este Salmo 84, cuán amables son tus moradas, oh Jehová de los ejércitos. Anhela mi alma y aún ardientemente deseo los atrios de Jehová. Porque solamente el cristiano, el Hijo de Dios, que está esforzándose en conocer a Dios, es cuando llega el momento de que vamos a tener reunión hoy. Porque hoy merece la gloria y honra al que nos sostiene, al Dios verdadero. Mi corazón y mi carne cantan al Dios vivo. Y aquí estamos, cantando al Dios vivo, alabando al Dios vivo. ¿O cómo es tu Dios? ¿Cómo es tu Dios? El mensaje de hoy precisamente se trata de eso. De a qué Dios estamos honrando. ¿A qué Dios nuestra alma está depositada su esperanza y su fe? ¿A qué Dios nos inclinamos todos los días de nuestra vida? O todos los días que pasó, al menos de esta semana, a lo mejor no podamos echar un vistazo al año pasado. Ya lo olvidamos. Como seres humanos olvidamos eso. Pero al menos esta semana, ¿a qué Dios? Tu mente estaba enajenada, estaba frustrada, estaba preocupada, de tal forma que te mantenía todo el tiempo pensando en ese Dios. ¿A qué Dios? Hechos nos da un panorama. La realidad espiritual que tenemos en esta iglesia. Y sin duda, en su momento, el autor de Hechos, ¿quién fue? ¿Me pueden ayudar? ¿Quién fue el autor de Hechos? Lucas. ¿A quién fue dirigido? Siempre les digo eso porque es vital. Los maestros de teología nos dicen que hay que tener presente que para estudiar un pasaje bíblico hay que pensar en el contexto histórico. Aquí en la historia, ¿qué personajes estaban ahí involucradas? Los personajes principales. Hay un personaje principal, humano como yo, que ahorita estamos estudiando. ¿Quién es? Pablo. Pablo es el personaje principal. Y están los demás y están las ciudades que están visitando. Pero por otro lado también hay que hacer énfasis, nos recalcan estos teólogos y conocedores del estudio teológico, valga la redundancia, que la otra faceta
que hay que detenernos es a quién va dirigido o por qué se escribió la carta. En este caso, la historia de Hechos fue escrita ¿por qué? ¿Por qué? Ayúdenme. Lo acabé de mencionar. Porque se la escribe a un tal excelentísimo Teófilo. ¿Cuál era la intención? Y eso debe recalcar en tu vida. ¿Cuál era la intención de Lucas al escribirle a Teófilo esta carta? ¿Con qué necesidad? Oh, excelentísimo Teófilo, ¿qué nos da a entender? Que era un líder o un político o alguien de una altura, de una sociedad alta, de un liderazgo que tenía sobre gente o sobre una población. Pero el tercer punto, que también es muy importante cuando estudiamos la palabra de Dios y más sobre algunas historias, es cuál es la aplicación que debe tener en nuestras vidas. Y te motivo a que cuando leas la Biblia tengas presente esos 3 puntos. 3 puntos muy importantes, porque esto sin duda te abrirá el panorama de lo que Dios quiere hablar para tu vida. ¿Oramos? ¿Sí? Padre, gracias te damos porque nos has permitido un domingo más. Este privilegio que tenemos como iglesia Benecer de poderte cantar, de poderte palpar con nuestra alma estos cantos, estas alabanzas, esta porción de tu palabra viva y eficaz. Gracias, Padre, porque no estamos solos. Está tu Espíritu Santo también con nosotros, que sin duda nos va a redarguir a las cosas que tú tienes planeado para nuestra vida. Padre, gracias porque, como lo dice tu palabra, que tú dejaste esta escritura para que nosotros fuéramos consolados, pero también confortados y también redarguidos para andar en el camino que tú quieres que andamos. Gracias, Padre. Pero te pedimos de la ayuda de tu Espíritu Santo para que tú te muevas en los corazones. Ese es poder tuyo, Padre. Ese es poder tuyo, es tu evangelio. Gracias porque esos cambios no se los das al predicador, esos cambios que tú haces en los corazones no se los das en tu servidor. Descansamos en ello. Pero te pedimos sabiduría. Te pido sabiduría, Padre, para mí, para que pueda explicar, pueda compartir tu palabra. Y Dios, solamente nos ponemos en tus manos por Cristo Jesús. Amén. Pues vayamos a nuestro libro, nuestra historia. Terminó Pablo de bajar ¿de dónde? ¿De dónde? ¿Dónde estaba? ¿Estaba en qué lugar? Estaba en Tesalónica y después bajó ¿a dónde? A Berea. Y de ahí salió huyendo. ¿Se acuerdan? ¿Por qué salió huyendo? Porque unos de Tesalónica llegaron a Berea a alborotar a la población porque estaban enseñando una doctrina o una enseñanza que el pueblo judío no lo aceptaba, que el pueblo judío se negaba a aceptar la salvación, se negaba a aceptar a Jesucristo. Y entonces unos hermanos, vayamos 17, 15. ¿Ya estamos? No te pierdas porque sin duda si te distraes te vas a perder, es seguro. 17:15. Y los que habían encargado de conducir a Pablo le llevaron a Atenas. 14. Pero inmediatamente los hermanos enviados enviaron a Pablo que fuese hacia el mar
que fuese hacia el mar, y Silas y Timoteo se quedaron allí. Y los que se habían encargado de conducir a Pablo le llevaron a Atenas. ¿Por dónde viajó Pablo de Berea hasta Atenas? ¿Por dónde? ¿Qué dice tu Biblia? 14. Por el mar, exactamente, por el mar. Por el mar. En este caso, como nuestro hermano Mike nos enseñaba unos caminos que su recorrido fue en caminata o en un transporte de un animal, probablemente. Lucas no nos los dice, pero en este caso fue por mar. Bajaron hasta Atenas por el mar. 15. Y los que se habían encargado de conducir a Pablo le llevaron a Atenas, y habiendo recibido orden para Silas y Timoteo, que se viniesen a él lo más pronto posible. ¿Cómo está este rollo? Bueno, la versión NTV nos aclara un poquito, se los voy a leer. Dice: los que acompañaban a Pablo fueron con él hasta Atenas, luego regresaron a Berea, o sea, dejaron a Pablo en Atenas, los que acompañaron se regresaron a Berea, con instrucciones para Silas y Timoteo de que se apresuraran a unirse con él. Y aquí entra una interrogancia. ¿Por qué Pablo les pide que no se tarden? ¿Por qué Pablo les dice, vengan conmigo? ¿Qué vio Pablo? ¿Qué vio Pablo al llegar a Atenas? Lo instalaron los hermanos de Berea y les dice a estos hermanos, díganle a Silas que vengan, díganle a Silas y a Timoteo que los necesito. ¿Por qué? Cuando llega Pablo a Grecia, llega a una antigua Grecia que la población principal, la capital de Grecia era precisamente Atenas. Este Atenas, que por cierto, ¿quién va de aquí en el Instituto Atenas? De la escuela, ¿quién va? ¿Nadie? Ok, porque probablemente se sientan ofendidos. No, vamos a hablar precisamente de este Atenas, este lugar conocido por todo el mundo, ya en esos entonces, por todo el mundo, y que Pablo sabía de cuál era la actividad que se desarrollaba, tanto cultural como político y como en conocimiento en ciencias en general. Había este lugar de Atenas había heredado una costumbre de estudio a través de Sócrates, Platón y Aristóteles. Estos tres personajes que los hemos estudiado, ¿en dónde? ¿En la secundaria? ¿En dónde? ¿Alguien se acuerda en qué época estudiamos a estos filósofos? ¿En la secundaria? Más o menos, en la secundaria preparatoria. Ahí los estudiamos, muy famosísima, cuando nos presentábamos al examen, solo sé que, y es del famosísimo Platón o Aristóteles. ¿Quién es? Uno de los tres. ¿Quién, mi hermano Gama? ¿Sócrates? Fíjense, ni uno de los. Sócrates, solo sé, fíjense, yo me lo sé. Bueno, Pablo sí sabía. Pablo sí sabía de estos tres personajes, que su conocimiento de estos tres habían abarcado todo el mundo. Pablo, en su preparación en Jerusalén y en su preparación con Gamaliel, ¿se acuerdan? Tenía conocimiento general tanto de las escrituras como del conocimiento literario de esos entonces. En este lugar también había matemáticos y físicos también. De tal manera que eso ayudó mucho a construir una ciudad cosmopolitan, una ciudad grande, una ciudad con una arquitectura fenomenal, inigualable en todo el globo terráqueo, inigualable, que hasta el día de hoy el famoso Partenón, ¿han escuchado de ese Partenón, de ese templo donde había una diosa en medio del templo?
más o menos como este lugar, pero de este lado, de atrás, estaba la diosa, enorme. Bueno, este Partenón se dice que se puede observar como a 65 kilómetros a la redonda. No sé, de aquí a Puebla, imagínense qué tan alto era este templo. Bueno, todo esto fue gracias, entre comillas, a un conocimiento que habían experimentado estos grandes científicos, estos grandes filósofos. Arquitectura, filosofía, artes, literatura, y que de hecho de ahí viene nuestra literatura clásica, esta literatura de Homero, esta literatura de donde salen todas las constelaciones, que ahora estamos al pendiente de cómo va a girar nuestra estrella o nuestro planeta para saber cómo nos va a ir en el día. Bueno, cosas que han salido. Pero esta Grecia, Atenas principalmente, era el centro de este lugar. Atenas era el centro de Grecia. Grecia, la cuna de los filósofos. Pero ¿cuál fue su reacción de Pablo al ver esto? ¿Cuál sería la reacción tuya al ver estos lugares? Creo que cuando salimos y conocemos lugares nuevos, cuando viajamos y advertimos de las bellezas que hay a nuestro alrededor, de repente lo más inmediato que haríamos, que era sacarnos una selfie, ¿no? Y ahí está, Instagram, lo publicamos. ¿Qué hizo Pablo? ¿Qué hizo Pablo ante esta majestuosidad de ciudad? ¿Qué hizo Pablo con un conocimiento teológico, un conocimiento de Dios, un conocimiento de las artes? Porque Pablo, un erudito, y un conocimiento de su entorno, pero realmente la necesidad de dar a conocer a un Dios. Dice Romanos 15, porque las cosas que se escribieron antes, para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. ¿Y qué quiero empezar con este pasaje? Que a pesar de que nosotros no veamos físicamente, o más bien espiritualmente, el problema latente de la iglesia en su adoración, en su veneración, en su vida espiritual, la Biblia, al abrirla, nos advierte de una bancarrota espiritual, de una necesidad de un Dios que necesitamos conocer, de un verdadero Dios. De tal forma que todo se escribió para esto, para la consolación de las Escrituras, para la paciencia, para que tengamos una esperanza, y esa esperanza es viva. Y antes de ver qué es lo que vio Pablo, porque esto lo conocía Pablo, conocía su ciencia, conocía su filosofía, conocía todos los avances que habían hecho estos atenienses para toda la humanidad, lo conocía. Pero ¿qué fue lo que no conocía? ¿Y por qué le dice a Silas y a Timoteo, los necesito? Quiero que vayamos a Reyes, Segunda de Reyes, y nos metamos un poquito a esta parte que también Pablo conocía. Pablo conocía el Antiguo Testamento. Segunda de Reyes 22. ¿Ya lo tienes? No te pierdas, porque te aseguro que si entendemos esta parte, lo demás, que está un poquito largo el pasaje, nos vamos a ir bien suavecito. Y vamos a aterrizar, primeramente Dios, con una exhortación
de qué es lo que Dios anhela para esta iglesia. Dice Segunda de Reyes 22, Segunda de Reyes 22. Lo voy a leer del 1 al 4, la primera parte. Cuando Josías comenzó a reinar, era de 8 años, y reinó en Jerusalén 31 años. El nombre de su madre fue Jadida, hija de Adaía, de Boscat. E hizo lo recto ante los ojos de Jehová, y anduvo en todos los caminos de David su padre, sin apartarse a derecha ni a izquierda. ¿Se acuerdan de reyes, no? ¿Cómo empieza? Que hay reyes buenos y reyes malos. Bueno, anteriormente era gobernado Israel por ¿quiénes? ¿Por quiénes era gobernado Israel antes de empezar a gobernar por reyes? ¿Quién fue el primer rey? Saúl, exactamente. Antes de Saúl, ¿quiénes gobernaban a los reyes? Los jueces, exactamente. Y entonces los israelitas pidieron reyes, exigían reyes, y entonces Dios les dio reyes. Pero había una serie de reyes que decían y hacían lo recto, pero más decían y hacían lo malo delante de Dios. Bueno, Josías es un ejemplo. Hacía lo bueno, dice, e hizo lo recto, capítulo 2. Versículo 2, e hizo lo recto ante los ojos de Jehová, y anduvo en todo el camino de David su padre, sin apartarse a derecha ni a izquierda. A los 18 años de edad, Josías envió al rey a Safán, hijo de Azalía, hijo de Mesulam, escriba a la casa de Jehová, diciendo: ve al sumo sacerdote Hilcaías y dile que recoja el dinero que han traído a casa de Jehová, que han recogido del pueblo los guardianes de la puerta. 8. Entonces dijo el sumo sacerdote Hilcaías al escriba Safán: he hallado el libro de la ley de la casa de Jehová. Creo que aquí hay que ponerle un poquito más de énfasis, un poquito más de estilo. He hallado, estaba contento este hombre, he hallado el libro de la ley en la casa de Jehová. ¿A qué lo mandaron? ¿A qué lo mandaron? No te pierdas. Por el dinero. Pero al encontrar, ahí hallaron ¿qué? El libro de la ley en la casa de Jehová. Hilcaías dio el libro a Safán y lo leyó. Vinieron luego los escribas Safán al rey, dio cuentas al rey y dijo: tu siervo ha recogido el dinero que se halló en el templo y lo han entregado en poder de los que hacen la obra, que tienen a su cargo el arreglo de la casa de Jehová. Asimismo, el escriba Safán declaró al rey diciendo: el sacerdote Hilcaías me ha dado un libro. Y lo leyó Safán delante del rey. Y cuando el rey hubo oído las palabras del libro de la ley, rasgó sus vestiduras. ¿Quién rasgó sus vestiduras? El rey. ¿Quién era el rey? No te pierdas. ¿Quién era el rey en tu Biblia? ¿Quién era? Josías. Josías también tuvo la misma actitud de Pablo en Atenas. La misma actitud. Dile a Silas y a Timoteo que vengan. He visto algo. ¿Qué vio Josías? Vayamos. 13. Id y preguntad a Jehová por mí y el pueblo y por todo Judá acerca de las palabras de este libro que se ha hallado, porque grande es la ira de Jehová que se ha encendido contra nosotros, por cuanto nuestros padres no escucharon las palabras de este libro para hacer conforme a todo lo que nos fue escrito. Oseas dice que el pueblo de Dios está siendo consumido por falta de conocimiento de Dios. ¿Será que la iglesia también esté siendo consumida por falta del conocimiento de Dios? Que se esté involucrando en otras cosas, como adorando otros ídolos. David, ¿dónde tenemos ídolos? ¿Dónde están? ¿Dónde están estas estatuas? Me vas a preguntar.
23. Entonces el rey, capítulo 23, entonces el rey mandó a reunir con él a todos los ancianos de Judá y en Jerusalén. Y subió el rey a la casa de Jehová con todos los varones de Judá y con todos los moradores de Jerusalén, con los sacerdotes y los profetas y con todo el pueblo, desde el más chico hasta el más grande. Y lo leyó. Oyendo esto, todas las palabras del libro del pacto que habían hallado en la casa de Jehová, y poniéndose el rey en pie junto a la columna, hizo pacto delante de Jehová, de que irían en pos de Jehová y guardarán sus mandamientos, sus testimonios y sus estatutos con todo el corazón y con todo el alma, y que cumplieran las palabras del pacto que estaban escritas en aquel libro. Y todo el pueblo confirmó el pacto. ¿Cuáles eran las palabras que había ordenado Dios a través de Moisés al pueblo de Israel? Entonces, 4, mandó el rey al sumo sacerdote Hilcaías, a los sacerdotes de la segunda orden y a los guardias de la puerta, que sacasen del templo de Jehová todos los utensilios que habían sido hechos para Baal. Chequen. ¿Quién es Baal? Era un dios de los paganos. Para Acera y para todo el ejército de los cielos, y los quemó fuera de Jerusalén en el campo de Cedrón, e hizo llevar las cenizas de ellos a Betel, y quitó a los sacerdotes idólatras que habían puesto los reyes de Judá para que quemasen incienso en los lugares altos de la ciudad de Judá y en los alrededores de Jerusalén. Y asimismo a los que quemaban incienso a Baal, al sol y a la luna, a los signos del zodiaco y a todo el ejército de los cielos. Hizo también sacar la imagen de Acera fuera de la casa de... ¿Cómo estaba? ¿Cómo estaba el templo? Estaba invadido de dioses. ¿Cómo estaba Judá? ¿Cómo estaba Israel? Estaba invadido de dioses. Hizo también sacar la imagen de Acera, 6, fuera de la casa de Jehová, fuera de Jerusalén, el valle de Cedrón, y la quemó en el valle de Cedrón, y la convirtió en polvo, y echó el polvo sobre los sepulcros de los hijos del pueblo. Además derribó los lugares de prostitución idolátrica que estaban en la casa de Jehová, en los cuales tejían las mujeres tiendas para Acera, e hizo venir todos los sacerdotes de las ciudades de Judá, y profanó los lugares altos donde los sacerdotes quemaban incienso, desde Geba hasta Berseba, y derribó los altares de las puertas que estaban a la entrada de la puerta de Josué, gobernador de la ciudad, que estaba a la mano izquierda y a la puerta de la ciudad. Pero los sacerdotes de los lugares altos no subían al altar de Jehová en Jerusalén, sino comían panes sin levadura entre sus hermanos. Asimismo profanó a Tofet, que está en el valle del hijo de Hinnom, para que ninguno pasase su hijo y su hija por fuego de Moloc. Para que ninguno pasase. 11, quitó también los caballos que los reyes de Judá habían dedicado al sol a la entrada del templo de Jehová, junto a la cámara de Natán Melech, eunuco, el cual tenía a su cargo los ejidos, y quemó el fuego del carro del sol. Derribó además, 12, derribó además el rey los altares que estaban sobre la azotea de la sala de Acaz, que los reyes de Judá habían hecho, y los altares que habían hecho Manasés en los dos atrios de la casa de Jehová. Y de allí corrió y arrojó al polvo al arroyo de Cedrón. Asimismo profanó el rey los lugares altos que estaban delante de Jerusalén, a la mano derecha del monte de destrucción, las cuales Salomón, rey de Israel, había edificado a Asterot, ídolo abominable de los sidonios. ¿Quién mandó a hacer este altar? ¿Estás conmigo? ¿Ya? ¿Sí? ¿Quién? Salomón.
¿Qué hizo Josías? Josías abrió la escritura y advirtió lo que ofendía a Dios. Nos regresamos. Pablo, llegando a Atenas, también advirtió esto. Y quiero dedicar estos minutos a 3 cosas que Pablo hizo ante esta aberración que había en Atenas. Lo que vio, primeramente, 4 puntos. Lo que vio, lo que sintió, lo que hizo después de sentir y qué fue lo que hizo. Vamos a ver. Nos regresamos a Hechos. 16. Mientras Pablo los esperaba en Atenas, su espíritu se enardecía, entregada a la idolatría. ¿Cómo estaba Atenas? ¿Por qué a Pablo le urgía que viniera, ahora sí, Silas y Timoteo? Porque Atenas estaba. Pablo no iba a tirar toda la construcción de Atenas para poner orden. No podía. Un hombre contra todos ellos no podía. Y además no estaba en su tierra. Pero hay alguien que sí puede. Hay alguien que sí puede derribar esos ídolos. Hay alguien que sí puede cambiar tu mentalidad para que adores a un Dios conocido y no a un Dios no desconocido. Mientras Pablo los esperaba en Atenas, su espíritu se enardecía, entregado a la idolatría. Entregado a la idolatría, en otras versiones, llena de ídolos, atestada de ídolos, estaba Atenas. Es lo que quiere decir a Pablo. De hecho, algunos teólogos que definen esto de lleno de ídolos, daba a entender que estaba sofocada de ídolos, que estaba inundado, que inclusive estaba creciendo más en ídolos. Y lo vemos porque más adelante dice que a eso se dedicaban, a conocer nuevos pensamientos para que su filosofía se extendiera un poquito más. Gran cantidad de ídolos. Un historiador dice: había más ídolos en Atenas que el resto del país. En Atenas había más ídolos que en el resto del país. Comenta también que era más fácil encontrar un ídolo que un ser humano ahí en Atenas. Había innumerables templos, santuarios, estatuas, altares, el famoso Partenón, y estaban esculturas como Júpiter, Venus, Mercurio, Baco, Neptuno, Diana. ¿Se acuerdan a qué le dijeron a Pablo y a Bernabé? ¿Que eran qué? Dioses. ¿A qué los asemejaron? A Júpiter. ¿Quién dio ese mensaje? Júpiter y... Bueno, a uno de estos. Es curioso, ¿no? Porque al ver a ver Pablo a estos dioses, yo creo que pasó por su cabeza, nos iban a elevar como estos. Pero la gloria no es ni del hombre, ni siquiera de cosas como piedras, como mármol. Pero esto le impresionó. Esto le llevó, este hecho de ver, de observar, le llevó a un sentimiento que solamente a partir, como empezamos la lectura y como lo vimos en Reyes, a partir del conocimiento de Dios, de la Escritura, es que cómo podemos ver cuáles son los ídolos que tenemos en nuestra vida. De ahí la necesidad, familia, que si no tienes de aquellas disciplinas espirituales que la iglesia, que el cristiano debe tener,
no vas a entender absolutamente nada. ¿Qué Dios le ofende? ¿Qué Dios? O sea, abrieron el libro, con Josías abrieron el libro y advirtieron que andaba mal. Su espíritu se enardecía, le dolió el alma, le ardió, dice, le despertó a ira. Es curioso, podemos ser buenos conocedores de la arquitectura. Y admiro mucho estas gentes que se dedican a reconstruir. Tengo una prima que se dedica a reconstruir templos católicos. Y en Puebla, y conoce demasiado. Pero sentirá lo mismo. Su alma se enardece, se duele cuando está advirtiendo que la gente está adorando algo desconocido, algo que no está vivo, algo que no puede responder. La actitud del cristiano cuando vemos a la gente que está adorando otras cosas debe llenarnos más de celos, que sin duda también de preocupación por sus almas, eso sin duda, pero debe llevarnos más a un celo por la santidad de Dios, por el honor y la gloria que solamente Dios se merece. Dice Isaías 42:8, yo Jehová, este es mi nombre, y a otro no daré mi gloria, ni mi alabanza a esculturas. Ahí está. No daré mi gloria, no la compartiré. ¿Te das cuenta del celo de Dios? O sea, voy a ir un poquito más recio. ¿Qué pasa? Un matrimonio, el esposo se va a trabajar y llega el cuernudo. Llega el cuernudo y llega después el esposo y los encuentran en la cama. ¿Qué hace el esposo? ¿Los aplaude? Claro que no. Claro que no. Hay un celo por la propiedad. Hay un celo por el amor. Hay un celo por la exclusividad. No podría compartir a su esposa. Es el mismo celo que el cristiano le debe arder cuando vemos a gente idolatrando cosas. Filipenses, por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo. Chequen a quién merece la gloria. Lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. A Él venimos a adorar cada 8 días. Y es bonito, iglesia, es bonito porque aquí cantamos y nos esforzamos. Pero ¿qué pasa cuando ya se termina, cuando empieza la semana? ¿Dónde está nuestra adoración? ¿En nuestro conocimiento? ¿En nuestras habilidades? ¿En nuestro objetivo de pensamiento constante? ¿En nuestras riquezas? ¿Qué te mantiene ocupado? ¿Qué te mantiene atesorando en la mente, en el corazón? ¿Qué tienes? Por lo cual también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre, el único que merece la gloria. Mi hermano Dani lo explicaba al terminar la adoración. Ese único que puede abrir el rollo. Ese único que juntamente con la Trinidad estaba haciendo el mundo. Y el mundo para su gloria. El mundo para adorarle. Adorarle el mundo. No para que el ser humano piense por sí mismo y se haga ídolos. Más adelante lo vamos a ver. 17. Así que, después de lo que sintió, así que, me encanta esta unión. Así que, ¿qué hizo Pablo? Así que discutía en las sinagogas con los judíos y piadosos, en la plaza cada día con los que concurrían, unos filósofos de los epicúreos y de los estoicos.
¿Quiénes eran estos filósofos epicúreos y de los estoicos? Bueno, primeramente, ¿cuál fue otra vez su método de Pablo? Siempre que llegaba a una ciudad, ¿a quién se dirigía? Los sábados, ¿a dónde? A las sinagogas, ¿no? Que era la tradición judía. La tradición judía respetaba los sábados y había adoración al Dios de Israel, del Antiguo Testamento. Y lo vemos. Y así discutía en las sinagogas con los judíos y piadosos. Entonces, habían aquí tres personajes: los judíos piadosos. ¿Y quién es el otro? Entró en la plaza cada día con los que concurrían. ¿En qué plaza? La plaza se le llama Ágora, y esta plaza contenía lugares específicos para poner orden judicial, para representaciones artísticas, para publicaciones de, ahora en nuestros tiempos, de divulgación científica, para proyectos filosóficos para una sociedad estable. Y todo esto se llevaba a cabo en la famosa Ágora. Y ahí es donde estaba Pablo, en esa plaza. En la plaza cada día con los que concurrían. Ya no estaba los sábados, sino ya era día a día. Cuando vemos a las personas perderse en su ignorancia, adorando ídolos, ¿los dejamos? Cuando vemos a las personas que están adorando a otro Dios que ni siquiera responde a las necesidades propias de él mismo, ¿no arde nuestro corazón del celo de Dios? Pablo sí. Y entonces fue a esa plaza a predicar del evangelio, dialogaba. Y un tercer grupo, ¿con quiénes? Y ahí viene aquí algo muy, muy curioso. Los epicúreos, y los estoicos. Estos tienen una historia un poquito más atrás, 270 antes de Cristo. Estos tienen algunas frases, por ejemplo. Consideraban que los dioses eran remotos, o sea, tantito sí, tantito no. Por lo regular no, siempre se alejaban. Y sobre todo para los que les interesaba, porque si no les interesaba ese Dios, entonces ese Dios se iba por otro lugar. No influía en asuntos humanos. Por lo tanto, ellos se consideraban ateos, no creían en un Dios único. El mundo estaba por la casualidad, o sea, estos átomos que andan fluyendo de aquí para allá y en unas circunstancias se unen y formaban cosas. El alma desaparecía tras la muerte. De ahí el problema que al último vamos a aterrizar, de que al Pablo presentarle a un Dios, a un hombre resucitado, pues no le creyeron. Y si no creían en que el alma desaparecía tras la muerte, pues tampoco creían en un juicio, y eso les llevaba a aprovechar el tiempo, porque si entonces el aquí y el ahora era lo presente, entonces se dedicaban a gozar de las cosas que les prestaba la vida, desenfrenada, pasiones, placeres, la felicidad alcanzada, el rechazo al temor y el rechazo al sufrimiento. ¿No les suena esto algo curioso en nuestra época? Que esta generación de mazapán, yo les digo, porque los agarras y ¡bum!, se desboronan. Lo digo porque tengo alumnos y se los he dicho. Pero esta generación de cristal, que no los toques, que no los metas en conflicto, que los hagas vivir, que los hagas, que es más, que escojan desde niños lo que van a comer, lo que desean, su sexualidad, su modo de pensamiento. ¿No les suena? Es de tal forma que estos epicúreos hasta el día de hoy están presentes. Y no les sorprenda, porque la psicología
se inclina más a ellos. Cuando llega un alumno y siempre les pregunto, ¿qué van a estudiar? Para más o menos darles la dirección correcta en cuanto a matemáticas, mi actividad que desempeño, y orientarlos. Y cuando llegan, y tengo un alumno que estudia psicología, que va a estudiar psicología. Y de hecho ya le dije, mi intención es de que a través de Dios tú puedas escoger otra carrera. Porque estos psicólogos de nuestra era es lo que ofrecen. Por eso tiene auge estas carreras. Porque les dan libertades. No tienen temor. Los estoicos, por otro lado, el intelecto era su Dios. El conocimiento era su Dios. La autosuficiencia era su Dios. Lo que les satisfacía era su Dios. Y entonces su placer estaba enfocado a Él. Otra vez, esto ha llegado hasta nuestros días. Chequen, los estoicos, sistema fundada por Zenón, murió en el año 256 antes de Cristo. Hasta nuestra era, esto sigue haciendo eco. Otra vez, ¿quién es lo que te hace ser autosuficiente? Es lo que predicaban los estoicos. Creían en muchos dioses. ¿Cuántos dioses tienes? El cristiano no está exento de tener muchos dioses en el resto de la semana. No está exento. Y más cuando no abre la palabra de Dios y no ve la santidad y el celo de Dios. De tal forma que, ahí te va, si tú abres la palabra de Dios cada domingo o cada día que te reúnes, es sin duda que tu vida está llena de ídolos que tú veneras, que tú te inclinas a ellos. ¿Qué dijo Pablo ante esto? Disputaban con él. Unos les decían, ¿qué querrá decir este palabrero? ¿Saben dónde estamos? En el 18. ¿Qué querrá decir este palabrero? Y otros, parece que es predicador de nuevos dioses. Se lo llevaron ¿a dónde? Al famosísimo Areópago. Se lo llevaron al famosísimo Areópago. Y ahí es donde empieza nuestra lectura. Empezó nuestra lectura en intermedio de la adoración. Y ahí es donde empieza. Se lo llevaron al Areópago. Y se lo llevaron para saber qué quiere decir este palabrero. Por cierto, palabrero. Bueno, ahorita les digo que es palabrero. Parece que es predicador de nuevos dioses. Parece que porque les predica el evangelio de Jesús y de la resurrección. Hay un comentario que dice de Jesús y de la resurrección, pensando que la resurrección era la esposa de Jesús. Hay un nombre que su significado es resurrección. ¿Cuál es? Se los dejo de tarea. Y entonces pensaban que resurrección era la esposa de Jesús. Por eso dice, parece, porque les predicaba el evangelio de Jesús y de la resurrección, predicador de nuevos dioses. Ahí está el plural. Pero ¿qué es un palabrero? Mi hermano, mi hermana, ¿por qué nos cuesta trabajo predicar el evangelio? ¿Por qué no lo atesoramos y predicamos de esa verdad que nuestro corazón necesita saber, de un Dios conocido, de un Dios verdadero, de un Dios vivo? Creo que de repente por estas palabras de tache o de ofensa a nuestro ego, porque siempre el ser humano siempre espera ser aplaudido, siempre desea ser admirado. Y entonces cuando comparto la palabra y no soy respondido a ese compartir, pues entonces ahí entra mi decepción. De ahí que cuando pasamos a predicar, nos esforzamos a estudiar la palabra, a investigar, a indagar, los que estamos acá, pero descansamos en la gracia de nuestro Señor, en el poder de su evangelio, que Él hace todo. Pero a veces nos duele más que
que seamos criticados y por eso no lo compartimos. Te lo digo porque me pasa, no sé tú, pero te digo por lo que me pasa. Y a Pablo le dijeron palabrero, charlatán, jerga ateniense. ¿Qué son estos? Recogedor de semillas o de carroña, vagabundos o mendigos que viven del resto de alimentos que levantan de la calle. También se les decía a los maestros que tenían ideas, que no tenían ideas originales en su cabeza, sino agarraban de aquí para acá, agarraban y pum, lo publicaban. Levantando ideas de conocimientos de aquí para allá, buscadores de segunda mano, de ideales y dichos de otros. Así lo catalogaron a Pablo. Pero a Pablo no le importó. Pablo se puso de pie y compartió el evangelio. Pablo se puso de pie porque le interesó la gloria de Dios. Pablo se puso de pie porque quiso compartir que ese Dios que tienen no es el Dios original vivo. Dice Romanos 1, del 21 al 23, no lo busques, yo te digo, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino se envanecieron en sus razonamientos, en su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza a imagen de hombres corruptibles. Y continúa. Si sigues en la idea de que la evolución es la esencia de tu vida en vez de un creador, que tú vienes por el diseño perfecto de un creador, alabado sea su nombre. Pero si sigues que tú vienes del chango o del mono, creo que estas cosas las tenemos que tener bien presente, familia. Que no haya ambigüedad. Y esto nos los comparte la palabra de Dios. Que no provenimos de una familia de chimpancés, sino venimos de una familia de Adán y Eva. Que no... estaba viendo un programa hace unos años de estas chakras y de estos movimientos que te elevan y te desplazas del piso. Y entonces había y eso porque me interesó, no lo practiqué nunca. De niño sí como que tenía la idea, ¿qué es eso? Pero había una etapa donde tenía uno que agarrar el árbol para llenarse de vibras y de la vida. O sea, si tu idea de llenarte de vibras de la semana está en eso, tu ídolo es sin duda una basura. Pero si tu idea es que ese árbol lo hizo Dios, el creador grande del universo, alabado sea tu nombre. En el Areópago 19. Y tomándole, le trajeron al Areópago diciendo: podemos saber qué es esta nueva enseñanza de que hablas, pues traes a nuestros oídos cosas extrañas. Queremos saber qué quiere decir esto, porque todos los atenienses, y chequen esto, chequen la dedicación de los atenienses. 21. Porque todos los atenienses y los extranjeros residen allí, en ninguna otra cosa se interesaban sino en decir o en oír algo nuevo. La filosofía es así. Vente. Si tiene razonamiento, vente. Si tiene discusión en este mundo con esas ideas fundadas de los estoicos, véngase, eres bien aceptado. ¿Cómo empieza Pablo? Varones atenienses, 22. Entonces Pablo, puesto de pie en el Areópago, en medio del Areópago, dijo: varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos. 23. Porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaban inscritos al Dios no conocido,
Al que vosotros adoráis, pues, sin conocerle, es a quien yo anuncio. Checan lo genial este Pablo. Es genial. De Pablo analizando, observando la ciudad, viendo cómo iba a presentar el evangelio, observó y buscó la forma de entablar una conversación. No tachando directamente, aunque muy sutilmente, les dijo ignorantes. Dice al Dios no conocido. O sea, si no lo conocen, ¿qué quiere decir? Pues que no saben, que son unos ignorantes, pero muy sutil, ¿no? Al que vosotros adoráis, pues sin conocer. O sea, ¿qué onda con su filosofía? ¿Qué onda con ese conocimiento que tienen de 200 años atrás de Cristo, antes de Cristo? Y hasta ahorita no han conocido a ese Dios. No les ha bastado su filosofía para conocerlo. Es bueno hacer observaciones cuando vamos a testificar del evangelio. De paso, es bueno empezar a entablar conversación. No es fácil. Como humanos, como de repente egocéntricos, de llamar la atención, de reclamar el halago, no es fácil. Pero tenemos enseñanzas del apóstol, cómo podemos entablar una conversación para poder compartir del evangelio. Hacer puentes es necesario. Hacer puentes, y Pablo estaba haciendo un puente para llegar a los atenienses, el único Dios verdadero. Y aquí empieza con una serie de exposición que la vamos a retomar muy, muy rápido. Así que no te pierdas, porque vamos a terminar con esto. 24. El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que hay en él, siendo Señor del cielo y de la tierra, que estaba aquí explicando nuestro maestro Pablo, nuestro hermano Pablo, nuestro teólogo Pablo. ¿Qué estaba explicando? ¿Génesis qué? ¿No? ¿En serio? Empezamos el año. ¿Quién empezó con lectura de todo el año? ¿Quién empezó? Ok. Hermanos, ¿qué estás leyendo? ¿O en qué capítulo vas? ¿O en qué pasaje vas? ¿O en qué libro vas? ¿Qué estás haciendo? Pablo empieza en Génesis 1:1. El Dios que hizo el mundo. ¿Qué dice Génesis 1:1? En el principio creó los cielos y la tierra. Está poniendo las bases fundamentales para creer en un Dios vivo. No habita en templos hechos por manos humanas. No es como los epicúreos que decían que era un revoltijo de átomos, chocaban y se unían y ¡pum! Apareció David Ramírez Torres. No. Pablo declaraba que Dios era el creador de todo lo que existe y todo lo creado. Es ilógico pensar que aquel que hizo todo viva en santuarios hechos por manos humanas. ¿Cómo que el Dios que me hizo a mí lo voy a encuadrar, lo voy a formar en una estatua? Si ni responde, si ni oye, si ni escucha, si ni huele. Hasta le tienen que poner una velita para que se alumbre. 25. Ni es honrado por manos de hombres, como si necesitara de algo. ¿Ves la filosofía de Pablo? ¿Ves cómo tiene coherencia, lógica? El mensaje no es solo que automáticamente, el mensaje del evangelio no es solamente que yo crea en algo que no sé qué va a pasar mañana, pero es un Dios que me está guardando. No, familia, el mensaje del evangelio es lógico. El mensaje del evangelio, el mensaje de Dios, el mensaje de la creación es palpable. Lo podemos observar, lo podemos tocar.
No es honrado por manos de hombres, como si necesitara de algo, dice. Pues Él es quien da vida, Él es el quien da a todos vida y aliento y a todas las cosas. Aliento y vida. ¿Ah? Los estatuas que estaban ahí respiraban. No, tus ídolos respiran. Tus ídolos te dan vida. Tus ídolos te despiertan con este aliento de vivir. O tus ídolos te despiertan por la angustia que tienes que pasar en el día. 3. Tiene un propósito. Dios tiene un propósito por el cual Dios hizo todas las cosas y las sustenta hasta el día de hoy. Y el propósito, con esto quiero empezar a terminar el sermón. El propósito, familia, es no dejarte en tu ignorancia del Dios desconocido. El propósito de Dios no es dejarte en tu bancarrota espiritual, de seguir hincándote a ídolos que no te van a llenar, a ídolos que al final va a tener una consecuencia. 26. Y de una sola sangre ha hecho todo el linaje de los hombres para que habite sobre toda la faz de la tierra, y les ha preferido el orden de los tiempos y los límites de su habitación. 27. ¿Para qué? ¿Qué dice? Para que busquen a Dios. Chequen la pasión de Pablo. Dios debe ser honrado. Al único que merece toda la gloria debe ser honrado. Pero tu vida va a tener sentido cuando busques la gloria del verdadero Dios. Este verdadero que existe y este verdadero que te da aliento. No. En la semana platicaba con una alumna. El día del 14 de febrero le llevaron flores, se las dejaron ahí en la oficina y tenían un olor pero chido, bonito, y estaban frescas y se veía todo bien bonito, y le decía, esto viene de la casualidad, por favor, o sea, aprécialo, huélelo. No viene de la casualidad, viene de un Dios grande. Bueno, este Dios que hace todas las cosas quiere tener comunión contigo. Este Dios que te formó, que te sostiene, que te cuida, quiere tener una comunión íntima contigo. ¿Cuándo la puedes tener? Familia, no va a llegar de la nada. Tenemos que tener disciplinas espirituales, disciplinas que me hagan ver la gloria de Dios. Dios está cerca. Apenas festejábamos la Navidad y reflexionábamos en el Dios Emmanuel, Dios con nosotros. Para que busquen a Dios y si de alguna manera palpando puedan hallarle. Aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros. 28. Porque en Él vivimos y nos movemos. ¿Y qué? Y somos. Como algunos de vuestros propios poetas también ha dicho, porque linajes somos suyos, siendo pues linajes de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro o plata o piedras o escultura de arte, y de imaginación de hombres. Creo que ese es el gran error del ser humano, cuando deja de buscar a Dios a través de la verdad. Se inclina a buscar dioses inventados por ellos mismos que les pueden satisfacer sus deseos terrenales. Y sí los hay. El diablo es astuto. El diablo está empeñado en eso, en llevar la corriente, en llevar la contra de Dios. Así que ten cuidado. Así que te invito a que adviertas del llamado que Dios está haciendo a tu vida y dejes esa vida religiosa de cada domingo
como vida espiritual, como tu mundo espiritual, como tu todo espiritual. El llamado no se detiene al decir Dios es misericordioso, y vemos aquí mucha misericordia, vemos aquí gracia, vemos aquí amor, que a pesar de que el ser humano se ha inclinado a honrar otras cosas y no honrando a Dios, tiene mucho amor para llamarte y decirte, hay un lugar para ti. 30. Aguas, porque aquí está la decisión que está sin duda en el autor de la salvación, sin duda el que hace la obra en la regeneración de nuestros corazones, Jesús, el Espíritu Santo, el Dios Padre. Pero ten cuidado en rechazar el mensaje. 30. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, otra vez, ¿cómo le llaman a los atenienses que sabían todo? Ignorantes. Pablo ahora manda a todos los hombres en todo lugar que sé. ¿Estás conmigo, familia? Dilo, que sé. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Como cristianos debemos tener esto en mente diario, porque los ídolos van a estar ahí. Tu misma imaginación te los va a reclamar. Pero si tú, amigo o amiga, tu inclinación es más por las cosas de satisfacción y no has tenido una vida íntegra que honre a Dios, esto va para ti. 31. Por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón que a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Estableció un día. Manda a todo hombre que se arrepienta. Todo. Es cierto. Leímos el Antiguo Testamento y esas palabras eran para quienes. Me vas a decir, oye David, pero estamos en Atenas, Grecia y Judea, Israel, pues estaban más para allá. Bueno, estaban para abajo, como lo veíamos en el mapa, ¿no? Es cumplida entonces la ley que les dio al pueblo de Israel, no es cumplida a los atenienses. Dice Pablo a través de la instrucción de Lucas, porque yo estoy seguro que Pablo le dictaba a Lucas ahí en los tiempos libres, y Lucas escribía y se lo mandaba a Teófilo, algo así me imagino. Pero Pablo a través del Espíritu dice, ahora mando a todos, y tú hermano, tu hermana, tu amigo, tu amiga, eres todos. Los hombres en todo lugar que se arrepienten, porque hay un juicio venidero. Nadie podrá escapar. Vivos y muertos juzgará Dios. Será justo, porque Dios es justo. Juzgará con justicia. Todo secreto saldrá a la luz, dice Jesús mismo en Lucas. Todo secreto saldrá a la luz. Y Jesús es la luz, ¿verdad? La luz de Dios es pura y santa. La luz de Dios es la que merece honra y gloria. Y será definitivo. Por cuanto ha establecido un día, por aquel varón a quien designó. Si tú crees, por el amor que Dios tiene y la paciencia que ha tenido contigo y creer en ese Jesús, arrepiéntete y créele. Si tú crees que va a haber un juicio en un día y todas tus obras se van a evidenciar, arrepiéntete y créele. Por cuanto ha establecido un día y por aquel varón a quien designó. Aunque en el día
no lo conozcamos, ese día que ha establecido, los cristianos no lo conocemos, nadie lo sabe, solamente Dios, pero sí ha establecido Dios un día. Y ese día vamos a entregar cuentas por aquel varón que ha designado, dando fe a todos por haberle levantado de los muertos. Muchos acusaron a Pablo porque no compartió el evangelio como Dios vino en persona, en una persona, Jesucristo, murió por tus pecados, fue santo, fue intachable desde nacimiento hasta su crucifixión, que gracias a ello su sacrificio es perfecto y somos justificados delante de Él y Dios nos acepta. Dios en su ira justa, santa, mata a su Hijo Jesucristo, paga una culpa tuya y mía y muere por tu maldad y mi maldad. Resucita el tercer día y asciende a los cielos. No lo vemos aquí a Pablo, pero sí vemos que dice levantó de los muertos. Cabe mencionar que esta lectura lo leímos ¿en qué tiempo? Cuando pasaste a leer, unos 3 minutos, 5 minutos máximo el capítulo, pero cabe mencionar que hay algunas cosas que omite Lucas, pero aquí está testificando de este Cristo, de este Salvador, de este que levantó de los muertos y Él va a juzgar. Resultados, familia, los resultados que debe haber. Y aquí tenemos a 3 posibles resultados que te puedes identificar. Pero cuando oyeron a los de la resurrección de los muertos, unos se burlaron. ¿Qué vas a hacer? ¿Te vas a burlar de este mensaje? Dios es juez, Dios es justo y todo está registrado. Unos se burlaron. Otros decían, ya te oiremos acerca de esto otra vez. ¿Estás esperando, disfrutar tu momento y después arrepentirte? ¿Gozar de las cosas terrenales y después arrepentirte? Hoy es el día. Hoy es el día que puedes arrepentirte y entregar tu vida al que le merece toda la gloria y toda la honra. Así que Pablo, 33, salió de en medio de ellos. Mas algunos creyeron, juntándose con él, a Dios la gloria, porque en el mensaje del evangelio siempre hay respuestas. Y yo espero de todo corazón, familia, de verdad, espero de todo corazón que seas uno de ellos. Mientras algunos creyeron, 34, juntándose con él, entre los cuales estaba Dionisio, el Areopagita, una mujer llamada Dámaris y otros con ellos. ¿Qué vas a hacer ante este mensaje? ¿Seguir adorando tus dioses? ¿Seguir atesorando cosas terrenales? ¿Seguir esforzándote para mantener esas dichas, esas felicidades pasajeras? Cisternas rotas, ¿no? ¿Se acuerdan de ese pasaje? Que llenas y cuando te das cuenta, me ha pasado, me ha pasado. Y hacemos castillos y hacemos, lo adornamos y fantaseamos con eso. La avaricia, la idolatría, la fama, las riquezas, el poder, el sexo, la comida, el alcohol, las drogas, los padres, los esposos, los hijos, los novios, las novias, el trabajo, la recreación, los teléfonos celulares. ¿Cómo los ocupas? Porque cabe mencionar, las riquezas no es algo que podemos tachar los cristianos. Dios da riquezas. El poder también ha puesto a gente que esté en posiciones de poder. El matrimonio, el noviazgo, claro que sí. Eso Dios lo permite, pero ¿le pones más interés a esas cosas que a Dios? Ponte de pie. Vamos a orar. Padre, gracias te damos porque hemos abierto tu palabra
y nos has expuesto. Tú conoces nuestros corazones, lo que pensamos. Dice el Salmo: ¿a dónde huiré de tu espíritu? ¿A dónde huiré de tu presencia? Si me fuere a lo más bajo, a lo más alto, aún ahí tú me ves. Tú conoces todo, Padre. Conoces la vida de mis hermanos. Pero reconocemos a un Dios grandioso, amoroso, que comparte esa dicha de disfrutar a un Dios verdadero, a un Dios palpable. Gracias, Padre, por abrir los ojos y ver la gloria que hay en ti. Ahora pido, Padre, por mis hermanos que están tomando una decisión que tú, a través de tu soberanía, tú lo haces. A través de tu grandeza lo haces. A través de tu poder, ese poder del evangelio para transformar. Que podamos arrepentirnos genuinamente de nuestros ídolos y tener al único Dios verdadero, tú. Ayúdanos a conocerte cada día más, Dios. A poner nuestra esperanza en ti, que tengamos una pasión por conocerte, que tengamos una delicia por saber más de ti. Y esto sin duda nos evitará diseños de ídolos torpes. Ayuda a mis hermanos, Padre. Ayúdanos para que tú, cuando vengas en gloria, veas a tu iglesia perfecta, transformada, confiada en tu Dios que es vivo y verdadero. Por Cristo Jesús. Amén. Toma tu lugar. Que Dios te bendiga.